Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a iniciar un nuevo libro que se llama Nefesh Hayim, Alma de Vida. Y este libro lo escribió Rabbi Haim Volozhin. Rabbi Haim nació en Volozhin, en Bielorrusia, el 21 de mayo de 1749 y murió el 14 de junio de 1821. Quiere decir que vivió 72 años. Y él fue alumno del Gaón de Vilna, una de las grandes celebridades del mundo judío y de la Kabbalah, y comenzó a estudiar con él cuando tenía 25 años. Fundó la Yeshiva Etz HaChaim, Árbol de la Vida en Volozhin, en 1803, y su hijo, en 1824, 3 años después de que él murió, escribió este libro Nefesh Hayim, Alma de Vida, que es un libro cabalístico muy interesante porque de una forma simple trae conceptos muy profundos de la Kabbalah. Él comienza el libro diciendo que Dios, cuando creó al hombre, lo creó a su imagen. ¿Qué quiere decir? Que de la misma forma que Dios tiene la capacidad de ser creador y tiene libertad para hacer lo que él considera necesario, de la misma forma le dio al hombre esa capacidad de ser creador y tener libertad de elección para tener el mérito de poder crecer por su propio esfuerzo. Ahora, él nos dice que siendo que Dios es creador y él tiene la capacidad de crear mundos, dice, también le dio al hombre la capacidad de activar los mundos espirituales. Y Dios no solamente creó el mundo, sino que también lo mantiene a cada momento. Dice, y eso es lo que decimos en la oración, que Dios renueva la creación diariamente. Es como una central eléctrica que hace falta, digamos, alimentarla continuamente para que esa central pueda seguir mandando energía. De la misma forma, Dios, si dejara de alimentar el mundo, si dejara de renovar la creación en cada momento, esta creación desaparecería. Dice, por tanto, Dios no solamente creó el mundo, sino que lo mantiene a cada momento. Dice, y por tanto, de la misma forma que Dios creó el mundo y lo mantiene, le dio al hombre la capacidad del mantenimiento del mundo. Dice, ¿qué quiere decir? Que el hombre, a través de sus pensamientos, de sus palabras y sus acciones, activa los mundos espirituales. Y por tanto, nosotros podemos construir el mundo o destruir el mundo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la capacidad, a través de nuestros pensamientos, palabras y acciones, de activar los mundos espirituales, de sembrar en los mundos espirituales, y según lo que nosotros vamos sembrando, eso es lo que vamos a ir recolectando. Dice, de ahí que el hombre tiene esa capacidad también de crear. ¿Qué quiere decir? De crear, de generar los diferentes escenarios en los cuales nosotros vamos a querer actuar. Dice, por tanto, dice, de la misma forma que el Creador domina todo el universo, dice, también le dio al hombre el dominio para activar el universo. Dice, de ahí que, dice, la persona no tiene que decir, así dice en el capítulo 4, dice, la persona no tiene que decir, ¿quién soy yo si yo soy un ser diminuto? ¿Y cuál es mi fuerza? ¿Cómo yo, que me considero tan pequeñito, puedo activar los mundos superiores? Dice, no es verdad. Tú eres esencia divina, y de la misma manera que Dios es creador y activa los mundos, tú también, como esencia divina, activas los mundos espirituales a través de tus pensamientos, palabras y acciones. Y dice, por tanto, dice, cada ser humano tiene esa capacidad de ir sembrando en los mundos espirituales, y eso es lo que se refiere los profetas cuando hablan de la destrucción del templo. Él dice
Dice, ¿qué quiere decir que impurificaron mi templo? Dice, se refiere al templo de arriba. Como queriendo decir que si nosotros desconectamos al templo de sus raíces espirituales de arriba, es decir, si no alimentamos las raíces espirituales del templo en el mundo superior, pues ese templo aquí abajo se destruye. Es como si desconectamos al árbol de sus raíces. Y si por tanto cuando Nabucodonosor o Tito destruyeron el templo, si el templo ya a nivel espiritual estaba destruido, es decir, el árbol ya estaba desconectado de sus raíces y por tanto era fácil derribarlo. Dice, ¿por qué? Porque nuestras siembras negativas fueron las que desconectaron al templo de arriba con el templo de abajo, como queriendo decir que el templo de abajo tiene sus raíces en el mundo espiritual y si no alimentamos esas raíces y lo desconectamos, pues ya el templo abajo queda ya prácticamente destruido. Dice, y de ahí que si nosotros con pensamientos negativos, palabras negativas y acciones negativas que vamos pronunciando o haciendo o pensando, dice, eso intensifica las fuerzas negativas de la creación, activamos la negatividad de los mundos superiores y toda esa negatividad baja hacia abajo. Dice, y de ahí que dice, cualquier pensamiento, palabra o acción negativa que la persona hace, dice, está introduciendo negatividad hacia este mundo. Aquí Rabbi Haim Orochim nos enseña la capacidad de creación que el ser humano tiene y la importancia que el ser humano tiene y la responsabilidad que el ser humano tiene. Dice, de ahí que cuando la persona hace buenas acciones o tiene buenos pensamientos o buenas palabras, dice, pues todo eso lo que hace es atraer luz espiritual al mundo terrenal. Dice, y por tanto, dice, eso es lo que dijo el rey David en el Salmo 121, Hashem sileja yetimineja, Dios es tu sombra al lado de tu diestra. Quiere decir que de la misma manera que tú te mueves, se mueve la sombra. De la misma manera que tú activas, Dios activa contigo. Dice, y eso fue lo que Dios le dijo a Moshe Rabenu, al profeta Moisés, cuando Moisés le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y dijo, Eye Asher Eye. Seré el que seré. Dice, ¿qué se refiere? Explica Rabbi Haim Orochim. Dice, estaré contigo o seré contigo como tú serás conmigo. Quiere decir que como tú activas conmigo, yo activaré contigo. Si tú activas negatividad, pues atraerás fuerzas negativas a la creación. Y dice, por tanto, dice, cuando el rey David nos dice en el Salmo 100, versículo 2, Ibtuet Hashem besimcha, servir a Dios con alegría, dice, ¿qué quiere decir? Que si nosotros introducimos positividad, introducimos alegría en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras palabras, pues eso es lo que vamos a sembrar y eso es lo que vamos a recoger. Dice, por otra parte, en el capítulo 9, dice aquí que la generación del desierto, dice, se llamaron una generación afortunada porque comían el pan celestial. Dice, y por tanto, su ropa no se gastaba, sus zapatos no se gastaban. Quiere decir que no tenían ninguna necesidad de preocuparse por su sustento. Y dice, ¿qué quiere decir? Que todavía tienen más responsabilidad. Dice, ¿por qué? Porque al tener todo su sustento resuelto y todas sus necesidades materiales resueltas, su única ocupación era la espiritualidad. Y por tanto, si teniendo todas las posibilidades de concentrarse y enfocarse a la espiritual no lo hacían, pues todavía la siembra que ellos generaban era mucho mayor. Dice, y por tanto, dice, ¿qué quiere decir? Dice que no nos tenemos que fijar solamente en la acción, sino en el pensamiento que la persona pone en la acción. No nos tenemos que fijar solamente en la palabra, sino en el pensamiento que la persona pone a la hora de que va a hablar. Dice, ¿por qué?
Dice, porque el pensamiento fortifica la siembra que nosotros hacemos. Quiere decir que dos personas pueden hacer la misma acción o dos personas pueden decir la misma palabra, pero dependiendo del pensamiento que pongan, su activación en el mundo espiritual es mucho mayor. Dice, y por tanto, escribe, dice, cuando la persona le viene en su pensamiento a hacer una buena acción, dice, ya con ese pensamiento hacer una buena acción, ya está sembrando. Dice, y por tanto, en el momento que hace la acción, dice, pues todavía activa mucha más luz que él atrae. Y dice, y por tanto, escribe que cuando la persona hace una acción, dice, puede aumentar la fuerza de santidad o la fuerza de negatividad en este mundo. Y dice, por tanto, Dios en el momento que creó el mundo, fijó que toda la conducción del mundo estén conectadas al hombre. Quiere decir que todo lo que nosotros recibimos en este mundo es la cosecha que sembramos en los mundos espirituales. Muchas gracias por estar con nosotros un día más. Si les gustó, hagan like. Y si todavía no se han suscrito a nuestra página, les invitamos a suscribirse. Muchas gracias por estar con nosotros y les invitamos a participar en los talleres que hacemos por Zoom. Pueden ver la publicidad y el email para inscribirse a continuación del vídeo. Muchas gracias.